El pasaje bíblico de hoy es Romanos capítulo 8, del verso 12 al 16. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Amados hermanos, hermanos de iglesias filiales de Corea del mundo, todos los hermanos y televidentes de GCN que ofrecen el culto a través del Internet en el mundo entero. En el mensaje anterior, hemos examinado el proceso por el que Pedro derribó el pensamiento carnal al recibir el entrenamiento de obediencia. Pedro, incluso antes de recibir el Espíritu Santo, se esforzaba por obedecer incondicionalmente si era la palabra de Jesús. Luego de recibir el Espíritu Santo, practicó más perfectamente la voluntad del Señor por la capacidad del Espíritu Santo, siguiendo la voz del Espíritu Santo. Manifestó una obra explosiva del arrepentimiento y obra de sanidad asombrosa, y así avivó la iglesia primitiva. Sin embargo, pese a que Pedro ya había santificado su corazón, pasó por un proceso de entrenamiento por el que puede escuchar más profundamente la voz del Espíritu Santo, porque le quedaba todavía algo que se llama rastro o huella de la carne. En este mensaje averiguaremos sobre el rastro o huella de la carne. No obstante, pese a que les comparta así durante muchos mensajes sobre cómo escuchar la voz del Espíritu Santo, si no aplican estos mensajes en ustedes, no servirán de nada. Incluso de entre los que no pueden escuchar la voz del Espíritu Santo, con estos mensajes que he compartido deben empezar a escucharla. Y deben salir muchos que escuchan la voz del Espíritu Santo. Originalmente, si han recibido el Espíritu Santo, todos deberían ser capaces de escucharla. No es para nada algo difícil de hacer, mas hoy en día es muy difícil. Son muy pocos los que escuchan la voz del Espíritu Santo. Espero que se den cuenta claramente de cuál es la razón de ello. Por eso, si no aplican estos mensajes en ustedes mismos, no servirán de nada. Espero que apliquen la palabra activamente en ustedes mismos. Oro en el nombre del Señor para que se comuniquen claramente con el Espíritu Santo. Amados hermanos, si se despojan totalmente de la falsedad evidente, maldad de la conciencia y hasta la maldad que hay dentro de la naturaleza originaria, el pensamiento carnal no podrá asomarse más. Si se despojan de toda falsedad manifiesta o evidente, maldad de conciencia hasta la maldad que hay dentro de la naturaleza originaria, no podrá asomarse más el pensamiento carnal. En ustedes tanto el corazón como el pensamiento operan al mismo tiempo. Al llevar su vida de fe, a medida que vayan entrando al Espíritu, el pensamiento carnal se vuelve tenue paulatinamente. Empieza a desaparecer y el pensamiento carnal no se asoma, a menos que uno se esfuerce para que se asome intencionalmente. No se asomará. Y habrá también el nivel en el que por más que se esfuerce no se asomará. Les compartí que si ustedes entran al Espíritu completo hay un nivel en el que por más que intenten pensar carnalmente no podrá hacerlo bien. Podrán escuchar claramente la voz del Espíritu Santo. Pero por más que desechen la maldad y sean santificados, si queda el rastro o huella de la carne, puede haber una diferencia en cuanto a la profundidad que comprende la voz del Espíritu Santo. Aunque no podamos decir que el rastro o huella de la carne sea maldad, si eso queda en el corazón será difícil escuchar más profundamente la voz del Espíritu Santo. El rastro o huella de la carne hace referencia en simples palabras a elementos como el carácter, personalidad, conocimiento y entre otros que tenían antes de ser transformados por el Espíritu, que han quedado como rastro e influyen en uno. Aunque lave la ropa, una suciedad que se ha impregnado no desaparecerá también. Quedará una marca en la tela. El rastro de la carne puede ser comparado a esta marca. Claro, aquí cuando dice conocimiento, no se refiere al conocimiento de falsedad que hace oponer contra Dios. Ya habrá desechado todo ello. Ya habrá derribado y desechado todo conocimiento de esa índole. El conocimiento que se menciona aquí hace referencia al conocimiento que influye grandemente a la forma de pensar de la persona.
Podemos colocar el ejemplo del caso en el que un hecho traumático que ha experimentado en la infancia queda dentro de la memoria. Si leemos Gálatas 2, sale un acontecimiento en el que Pedro no pudo comprender a profundidad la voluntad de Dios en un instante debido al rastro de la carne. Pedro estuvo comiendo junto con los gentiles hasta que cuando los de la circuncisión, es decir, creyentes judíos que le daban importancia a la ley, vinieron, Pedro se fue y los esquivó. Él no quería disputar con ellos, porque la ley de los judíos prohibía tener comunión con los gentiles, es decir, con los que no eran judíos. Pedro no quería ser condenado sin motivo por los judíos legalistas. En ese momento, Pedro no se comportó de esa forma por tener alguna maldad. Él había compartido anteriormente el evangelio a Cornelio, un gentil, un extranjero, al recibir la orden del Señor. Fue la primera vez que Pedro evangelizó a un gentil. Pedro vio la visión que el Señor le mostró y se dio cuenta que el compartir el evangelio a los gentiles también era la voluntad del Señor. Y él no insistió en su propia justicia, sino que obedeció a la voluntad del Señor. ¿Acaso este Pedro de repente desobedecería a la voluntad del Señor? Él no tenía la intención de desobedecer, solo que el rastro de la carne fue ejecutado instantáneamente. Pedro era una persona que ha vivido guardando la ley durante toda su vida. Y cuando llegó a ser cabeza o líder de la iglesia primitiva, tuvo que sufrir por las disputas y conflictos por esta ley. Algunos afirmaban que aunque haya aceptado a Jesucristo, si no era circuncidado en el cuerpo, no podía ser salvo. Y otros hacían caer en tentación y hacían tropezar al decir que los gentiles también debían vivir conforme a la ley del Antiguo Testamento. Hoy en día, si lleváramos la vida de fe conforme al planteamiento de las personas así, para los gentiles será muy cargoso llevar la vida de fe. Para mí no sería nada difícil. Desde que era un nuevo creyente, para mí no era algo difícil, más para la mayoría de las personas no será fácil y llevarán la vida de fe con carga. Por ejemplo, no podrían comer carnes libremente, porque según el planteamiento de ellos, no se podría comer algunos tipos de carne que son considerados como abominables en la Biblia. Sin embargo, la Biblia ha permitido a los gentiles. A nosotros gentiles. No se permite a los judíos que aceptaron al Señor. Aún siendo judíos, ellos desde pequeños, desde que nacieron, vivieron conforme a la ley. También sus antepasados, por lo que están acostumbrados. Y así ellos pueden guardar y cumplir a cabalidad. Por ello, si las guarda, al contrario, es bueno y bendición. Y es bendición. Por eso está escrito para que ellos sí cumplan. No obstante, para los gentiles es completamente extraño. Si les ordenara guardar incluso esos puntos, les será muy difícil llevar la vida de fe. Por lo que en la palabra dice que está bien si no las guardan. ¿Por qué? Porque comer esas cosas abominables no es pecado, ¿verdad? No es pecado comer, por ejemplo, carne de cerdo. Y si no permitiera comer incluso las cosas abominables, sería difícil llevar la vida de fe para los gentiles. Por ello se ha permitido a los gentiles. Yo no como cuando sé que hay cosas, cuando sé qué cosas hay en la comida. Desde que era nuevo creyente no he comido naturalmente lo que la Biblia dice que no se debe comer. Pero también hay cosas que como. No hay que comer cosas semejantes al camarón. Y en los acompañamientos de comida coreana casi no hay comida que no tenga camarón. Sin embargo, en especial, no como carne de cerdo. Cosas como carne de cerdo. No significa que comer cerdo sea pecado. Mas si puede guardar la palabra al no comerlo, sería más adecuado. Es por eso. Esta justicia y conocimiento de la ley y las diferentes experiencias relacionadas con la ley habían influido instantáneamente en el juicio y comportamiento de él. No obstante, Pedro fue despojándose de este rastro de la carne mediante la obra del Espíritu Santo. Es simple si vive conforme a la Biblia, pero en vez de hacerlo conforme a la Biblia, han creado leyes. Así fue en el Antiguo Testamento también. El pueblo de Israel ha creado por sí mismos la ley sobre el día de reposo y decían que no se debía salir a más de 100 metros
en el día del Señor y que si incumplía eso era infringir el día de reposo. Nuestro Señor sanó a un hombre que tenía la mano seca, sanó a un enfermo en el día de reposo. Es una obra de bondad y algo bueno, ¿no es así? ¿En qué parte del Antiguo Testamento está escrita una ley que dice que no se puede sanar a un enfermo o salvar a una persona que ha caído en el hoyo en el día de reposo? Mas las personas han creado esas leyes, la tradición de los ancianos, y sostienen que se debe guardarla. Y si la incumple, dicen que ha infringido el día de reposo. Pedro compartió valientemente el Evangelio, siendo uno con el Espíritu Santo, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Incluso cuando debía escoger uno de entre dos caminos que parecían tener una ligera diferencia nada más, Dios le obró por medio del Espíritu Santo, le enseñó su voluntad. También hubo un suceso así cuando Pedro iba a morir como mártir. Se cuenta la siguiente historia sobre el martirio de Pedro. En los últimos momentos antes de su martirio, Pedro estaba llevando su ministerio en Roma. En aquel momento la mayoría de los dirigentes seculares de Roma aborrecía a Pedro, puesto que Pedro enfatizaba siempre una vida de santidad cada vez que predicaba. Llegó la noticia de que finalmente los dirigentes estaban enardecidos por capturar y matar a Pedro. Por ello los discípulos sugirieron a Pedro salir de Roma. En aquel momento Pedro era el líder representativo del cristianismo, por lo que consideraron que si él era capturado, había una pérdida grande en la difusión del Evangelio. Pedro aceptó la opinión de las personas de su alrededor y llega a salir de Roma. Hermanos, piensen en ello. Todo eso es el pensamiento carnal. El pensamiento carnal suena bastante razonable. Pedro era cabeza de los evangelistas, de la difusión del Evangelio. Estaba en una posición en la que con una sola palabra u opinión de él podía tomar una decisión. Pedro estaba en esa posición de líder y fue el discípulo más sobresaliente del Señor. Algunos creyentes pensaban, si Pedro es capturado mientras comparte el Evangelio, sería una gran pérdida para la difusión del Evangelio y también para el cristianismo, por lo que le pidieron salir de Roma, porque estaba a punto de ser capturado y era peligroso. El pensamiento carnal siempre se ve bueno y agradable, tal como el apóstol Pablo empleó el pensamiento carnal. Pero hermanos, las personas de Dios realmente no deben actuar siguiendo el pensamiento carnal. No empleen el pensamiento carnal en sí. Los que tienen algún negocio, si aún diciendo amar a Dios y practicar la palabra durante mucho tiempo, si está recibiendo una prueba durante mucho tiempo, piensen en ello, por favor. Al darse cuenta que al entrar pronto al Espíritu y llevar el negocio sin emplear el pensamiento carnal, podrá ser realmente una persona que puede llevar bien su negocio. Apenas Pedro iba saliendo de Roma, vio que el Señor venía caminando hacia la dirección de él. ¿Se imaginan lo alegre que se habrá puesto Pedro con tan solo ver al Señor otra vez? El Señor venía, por lo que Pedro se arrodilla de inmediato ante él y de rodillas quería recibir al Señor y estaba listo para abrazarlo. Sin embargo, el Señor, sin darle una mirada, pasó por el lado de él. No le dijo a Pedro, amado discípulo mío, te has esforzado mucho hasta ahora. Huye ahora para evitar el peligro. No le dijo eso. Así que Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Es una frase muy famosa, ¿verdad? Una frase famosa del cristianismo. Señor, ¿a dónde vas? Cobadis. Señor, ¿a dónde vas? Entonces el Señor le respondió que él iba a Roma para cargar la cruz en lugar de Pedro. Y Pedro cambió su rumbo
y se dirigió nuevamente a Roma, porque él se dio cuenta de que la voluntad del Señor era compartir el Evangelio en Roma hasta el final, aun si tuviera que morir como mártir. Apenas que lo comprendió, cambió su rumbo y volvió. Pedro fue finalmente capturado y recibió la pena de la cruz. Él mismo pidió ser colgado cabeza abajo, diciendo que él no tenía ni el derecho de cargar la cruz, así como el Señor. Si es colgado cabeza abajo en la cruz, la sangre fluirá en dirección contraria, por lo que el sufrimiento será mucho más grande. No obstante, Pedro dijo, "No, yo no tengo el derecho a morir en la cruz, así como el Señor. Cuélguenme al revés". Y así recibió ese castigo de la cruz. Él cargó la cruz humildemente al revés, murió como mártir y fue al seno del Señor. La razón por la que Pedro quería salir de Roma no era para su bienestar físico, ni tenía la intención o deseo de desobedecer a la voluntad del Señor. Fue el camino que escogió a fin de compartir el Evangelio a más almas posible. Pero la voluntad del Señor era más profunda. Él sabía que al ser derramada la sangre del martirio de su amado discípulo, se iba a cumplir la justicia para que las numerosas almas de Roma sean salvas. Se debía derramar sangre de martirio en Roma. Y más adelante se levantó la obra en la que Roma, que había dominado prácticamente el mundo, llegó a ser una nación cristiana, ¿no es así? Dios me dio antes una palabra sobre la sangre en martirio de Tomás, el discípulo del Señor que fue derramada en India. Me dijo, tú has recuperado el precio de esa sangre en la cruzada de India. Por eso Dios hizo que una multitud de millones de personas se reuniera y que numerosas personas se convirtieran al Señor. Es decir, la sangre de Tomás no fue derramada en vano. Dios hizo que se recuperara el precio de aquella sangre. El Señor sabía que al ser derramada la sangre de martirio de su amado discípulo, se iba a cumplir la justicia para que numerosas almas de Roma sean salvas. Además, conocía que ese tiempo era el tiempo más adecuado para que Pedro muriera como mártir. Pedro, con tan solo ver al Señor que apareció en un instante, comprendió el corazón del Señor. No tuvo temor de la muerte, sino que de enseguida cambió su rumbo y siguió la voluntad del Señor, porque en esa magnitud Pedro había sido uno con el Señor. Hermanos, pese a que vean una misma visión y oigan una misma voz mediante la obra del Espíritu Santo, cada persona puede tener una interpretación diferente. Puede interpretarla de diferente manera. Es porque la profundidad por la que comprende la voz del Espíritu Santo varía. Si leemos Hechos 21, podemos saber que Pablo y otros obreros tenían una profundidad distinta con la que escuchaban la voz del Espíritu Santo y comprendían la voluntad de Dios que hay en ella. Aleluya, Dios Padre Todopoderoso de amor. Por favor, pon tus manos sobre todos los hermanos que están recibiendo ahora esta oración. Muestra tus obras que trascienden el tiempo y el espacio a todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de GCN Internet, sobre todos los hijos de Dios alrededor del mundo. Dales la fe para que crean de todo corazón, echa fuera todo pensamiento negativo y dudas, y echa fuera toda prueba y dificultad. Desde la cabeza hasta los pies, todas las entrañas, articulaciones, nervios, tejidos y células, cualquiera que sea la parte enferma, que ardan con el fuego del Espíritu Santo y la luz original. En el nombre de Jesucristo yo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, todas las enfermedades, gérmenes y virus fuera, que venga la luz. Por favor, quema todas las enfermedades terminales, incurables, con el fuego del Espíritu Santo. Aleja todas las enfermedades endémicas, incluida la malaria. Que todas las enfermedades contagiosas, incluidas el resfrío, la gripe, la fiebre, desaparezcan. Protégelos de todo tipo de gérmenes y virus.
Sánalos de todo tipo de cáncer al estómago, pulmón, hígado, glándulas mamarias, útero e intestino, el SIDA, la leucemia, la apoplejía cerebral, la presión arterial alta y baja, la diabetes, el problema de tiroides y las enfermedades del corazón, los pulmones y las enfermedades de la mujer, y que todas las inflamaciones desaparezcan. Sánalos de polio, apoplejía, artritis y hernias discales, dolor de espalda, dolor de cabeza, neuralgia, y que todos los demás dolores desaparezcan. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y otras enfermedades mentales, fuera. Que todos los tipos de parálisis sean sueltos, que se levanten, caminen y salten. Permite que los ojos vean bien, que los oídos oigan bien, que los ciegos puedan ver, los sordos oigan y los mudos hablen. Sánalos de toda secuela debido a toda clase de accidentes. Fija los huesos rotos. Restáuralos de toda quemadura. Permite que toda sensación de calor y quemadura desaparezca. Padre, obra para que no quede ninguna cicatriz. Límpialos de todo tipo de adicciones a las drogas, envenenamiento y abuso de sustancias. Permite que los nervios muertos, los tejidos y las células se regeneren, que los muertos vuelvan a la vida. Dales la bendición de la concepción, que reciba la bendición de la concepción. En el nombre de Jesucristo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, al gobernante de la potestad del aire, las fuerzas del mal en lugares celestiales y sus sirvientes, fuera. Espíritus malos, impuros, falsos y engañosos, espíritus separadores y toda fuerza de la oscuridad, fuera. Que sean sueltas todas las ataduras de la maldad, fuera toda oscuridad, que venga la luz. Dios Padre, dales la fuerza para clamar en oración y el poder para desechar los pecados y santificarse. Cuando sus almas prosperen, permite que les vaya bien en todo y permite que sus familiares sean evangelizados. Protégelos de todo tipo de accidentes y desastres a lo largo de esta semana y bendícelos para llevar una vida próspera sin ningún problema. Con los muros del fuego del Espíritu Santo, el huésped celestial de los ángeles, y con tus ojos como llama de fuego, protege a todos tus hijos, sus familias, lugares de trabajo y negocios. Brinda a los estudiantes la sabiduría y comprensión y dales entusiasmo y fervor para que estudien bastante. Por favor, haz que mantengan sus corazones y mentes fuera de las cosas del mundo y permite que amen a Dios con más fervor. Ya sea que tus hijos coman o beban o hagan lo que hagan, permíteles que hagan todo lo posible para vivir una vida que te glorifique. Permite que puedan testificar sobre el Dios vivo diciendo: he encontrado y experimentado a Dios y he recibido sus respuestas y bendiciones. Dios Padre, gracias. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, he orado. 아멘.